Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Hoy vamos a hablar entonces de lo que yo he llamado la paranoia de los límites. Cómo nos estamos pasando con un concepto que nace con todo el deseo de graduar la autoestima de la gente, de promover el autocuidado, pero Carmen, cuando las cosas se dicen sin matices, de manera tajante, y se reducen a su mínima expresión, pueden alcanzar un sentido pervertido, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Se trata de hablar de la diferencia entonces entre una psicología que se basa en la ciencia y que se debe de manifestar en la práctica psicoterapéutica y la pseudopsicología que o bien es ejercida, como tú misma dijiste el pasado diván, por intrusos que toman a la ligera un oficio, Carmen, que exige mucha seriedad porque trabajamos con seres humanos y porque también tenemos una gran influencia sobre ellos. Todo surgió, estas reflexiones, con una noticia, con un artículo más bien, que apareció en el diario español El País, que llevaba por título, oye, qué título tan sugerente, Poner límites, ¿por qué hablar como psicólogos nos ha vuelto peores personas? Que apareció en la columna Anatomía, sí, duro, Sí, sí. Anatomía de Twitter de Noelia Ramírez el pasado 28 de julio. En este artículo, Ramírez cuenta que la surfista profesional Sarah Bradley compartió unos mensajes que le había mandado su expareja, un afamado actor llamado Johan Hill, que no sé si los oyentes y tú recuerdan que interpretó un papel en El Lobo de Wall Street. Y él, en ese mensaje, en nombre de los sacrosantos límites, mostraba un comportamiento que Ramírez tilda como claramente abusivo y controlador. Dice el artículo, y cito, que Hill redactó una lista de lo que no iba a permitir en caso de seguir con la relación con Sarah Bradley. Surfear con hombres, amistades inapropiadas con hombres, ser modelo, publicar fotos en bañador, publicar fotos con actitud sexual o tener amistad con mujeres que pertenecen a tu pasado más salvaje, más allá de compartir un almuerzo, un café o un encuentro respetuoso. Y también añadía, no soy la pareja adecuada para ti si este es el tipo de cosas que te aportan felicidad. Lo entiendo y no habrá resentimiento, pero estos son mis límites para una relación romántica. Fíjate cómo, Carmen, se pervierte ese concepto que te estoy comentando, que nace quizás con el deseo de que mucha gente que se deja abusar aprenda a poner límites. Y este actor, Hill, convirtió su experiencia con uno de esos guruses que están de moda, Phil Schultz. En Netflix hay un documental en donde aparecen sesiones grabadas con este afamado terapeuta que es, ha producido muchos libros y es una de esas personas que están en las superofertas de libros de autoayuda, que ha inventado además el llamado método Phil Schultz y Barry Mitchell. Y bueno, es una persona que te vende la gloria, como muchos otros, dentro de eso que yo llamo la pseudopsicología, porque primero la psicología es la ciencia de la individualidad. Andamos buscando en qué nos parecemos, pero también en qué nos distinguimos. Y cuando tú sacas frases refritas, como una que yo me encontré hoy, que voy a leer ahora, tú te das cuenta, wow, si esto no tiene matices, esto puede servir para cosas muy perversas, si no hay un trabajo bien hecho con un paciente al que tú simplemente le estás vendiendo un estándar, un recetario de cómo se tiene que comportar la gente en un mundo en el que se supone que estamos protegiendo la libertad. Dice una de esas frases que aparecen en internet: ámate lo suficiente para poner límites. Tu energía y tu tiempo son preciosos y tú eliges cómo usarlo. Enseña a otros cómo deben tratarte al decidir qué aceptas y qué no aceptas. Y yo no sé si tú te das cuenta lo mucho que se pasa esto, porque eso de poner límites puede parecer
a un nuevo credo que potencia un individualismo, igual que hablábamos la semana pasada de esa positividad tóxica. Yo recordé, en medio de estas reflexiones que he confesado que estoy teniendo, un libro de ese escritor poco clasificable, pero que a mí me gusta mucho, Elías Canetti, que se llama Masa y Poder. Sí, que fue su aniversario hace unos días, lo teníamos aquí en las efemérides. Sí, lo vi. Él, que a mí me encanta, es un ensayo muy, muy profundo en donde entre los planteamientos que él hacía había el concepto de lo que significa el espacio personal de acuerdo a las distintas culturas. Y él hablaba cómo hay países europeos en donde mirarse es traspasar ese espacio personal y cómo en ámbitos, yo diría, latinoamericanos, mirar incluso con incisividad no significa nada, sino que forma parte del comportamiento social. Y me vino a la cabeza Canetti, porque ahora no estamos tomando en cuenta en esta divulgación robotizada de cómo deben ser los seres humanos, no estamos tomando en cuenta ningún tipo de matiz, ni de qué cultura tú vienes, ni cuáles son los usos sociales de una determinada sociedad, ni en qué contexto y momento de tu vida tú te encuentras, sino que eso es un credo de uso múltiple que se supone que tiene que ser ejecutado por todo el mundo. Entonces, eso nos lleva a un extremo como esa lista de cosas que invadían la libertad de otro. Hills, el actor que cité, en nombre de su propia libertad, le decía a la otra persona cómo tenía que vivir y qué cosas podía hacer y qué cosas no podía hacer. Entonces yo me pregunté, ¿pero qué efecto ha hecho en él esas terapias al vapor? Con recetas simples que Schultz ha hecho? ¿Cómo se presta este gurú a que le filmen unas sesiones y salga en Netflix? Es decir, ¿dónde está la ética? ¿Dónde está el derecho a la privacidad? Porque mira, hay pacientes que te pueden pedir cosas, pero uno debe de tener en cuenta cuáles son esos límites éticos que hay que tener. Y te pongo un ejemplo. El otro día, mi anterior secretaria, que es psicóloga y que estaba empezando su camino, me dice, yo necesito que usted me dé un consejo. Resulta que a una paciente mía, un profesor le ha pedido que grabe una sesión conmigo. Y eso me pareció extraño. ¿Qué usted cree que debo de hacer? Y yo le dije, bueno, proteger a tu paciente del abuso de ese profesor, porque no tiene derecho a pedir que ella destape su intimidad en una clase. Entonces, quizás ella puede tener consecuencias. Dile a tu paciente que eres tú la que dice que no se puede. Y de esa manera tú le evitas a ella una situación adversa. No, entonces, ¿qué confusión hay, Carmen, entre lo que soy yo y lo que es mi relación con los demás, lo que es el nosotros, y estos gurús que van diciéndote cómo tienes hasta que respirar, pues van dibujando un hiperindividualismo muy peligroso. El artículo de la columna que mencioné de Ramírez hablaba también de otro libro que se llama Cómo los límites se convierten en los regalos, en las reglas de la salud mental, que es de Lily Sherlis. Es una autora norteamericana que está reflexionando de cómo nos estamos pasando con estos aparentes consejos, que si se dan con mesura, si son, si vienen a cuento, si se dan en el marco de un trabajo terapéutico en el que tú estás calibrando cuál es el grado de maduración y de entendimiento y de capacidad que tiene un individuo determinado, pues bueno, yo no digo que poner límites sea malo per se. Digo que vociferarlo así, poner sticker y elaborar una regla estricta, pues puede tener esos usos perversos que hemos visto en este actor, que termina la relación porque la otra no le obedece sus propios límites, ¿no? Y ella decía, Lily Sherlis, ha denunciado cómo esa expresión de los límites exige que se supone que se exige respeto, se ha convertido en una autoridad moral, una metáfora de cómo deberían funcionar las relaciones y una especie de sello de madurez emocional, integridad ética y deseabilidad social. Por eso hablo de una imagen robótica. Sherlis ha analizado la explosión de estos conceptos como el de límite que se han producido en los últimos años en libros, en podcasts, en TikToks y artículos, y critica
que rara vez sean cuestionados cuando se imponen y que si los hemos asimilado sin espíritu crítico es porque, según apunta Ramírez en su artículo, nos están enseñando a relacionarnos con otras personas como si fueran lo único que los sistemas sociales están decididos a proteger, que es la propiedad. Y volvemos ahí al concepto de capitalismo emocional, que hablé de eso el año pasado. No me voy a ir más profundo, Carmen, porque me quedo en esa denuncia, ¿no?, de que hay que tener mucho cuidado con comprar este tipo de fórmulas, porque fíjate que no se delimita adecuadamente dónde empiezan tus derechos. Me acuerdo de esa frase de Benito Juárez que mi abuelo, Manuel Mora Jiménez, tenía en la entrada de su casa en Pimentel: el derecho al respeto ajeno es la paz, ¿no? Ese concepto de que en algún momento acabo yo y en otro momento acaba otro. Y el otro día una amiga que tú y yo tenemos en común me contaba lo siguiente, me decía: mira, un padre joven que tiene una hija que no gradúa sus emociones y que a veces se pone un poco violenta, incluso físicamente se puede poner violenta. Y me cuenta: ¿tú crees que es adecuado que el psiquiatra que lo está tratando le haya dicho, rompe la relación con tu hija? Bueno, tienes que aprender a poner límites? Ella me lo preguntaba porque le chocó ese consejo, y yo dije, bueno, lo primero, que esa chica no se volvió incontrolable sola. Esa chica, que ahora es adolescente, se crió en un contexto determinado en donde no se dieron una serie de... El padre no se puede desentender de eso, incluso si se tratara de un padre que abandonó, porque el abandono tiene un efecto terrible. ¿Cómo puede ser que hayamos llegado al extremo, Carmen, que en vez de decir trata de canalizarla hacia una ayuda adecuada, probablemente aquí se está fraguando un trastorno límite de personalidad, que fue lo que a mí me sonó, que son personas que tienen vivencias de abandono y que no han aprendido en edades tempranas a regular sus emociones? No, le estaba prescribiendo el abandono en nombre de los límites. Entonces, yo creo que es muy penoso que dentro de mi propio colectivo, los que estamos llamados, ¿verdad?, a echar un salvavidas en medio de esta vida tan dura, como tú decías al inicio del diván, precisamente porque estamos bombardeados por terribles imágenes de incendios en Hawái, ahora en San Cristóbal, y montones de situaciones pasadas que pasan al mismo tiempo, pues tenemos una misión de devolvernos un poco a la lucidez y de saber que las recetas no funcionan en los seres humanos porque no somos platos gastronómicos que se van a poner en un escaparate o en una mesa. Entonces, no obstante, veo a muchos chicos jóvenes, algunos de los cuales han sido alumnos míos, Carmen, llevándose de sus community managers y propagando sin ningún matiz este tipo de recetario que va llevando a mucha gente que está desajustada, que tiene problemas para entenderse a sí misma y entender la realidad, a adoptar posturas que se convierten en abusivas y agresivas para los demás. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.